Soy Luis Mata, estudiante del tercer trimestre de la carrera de Psicología con el docente Dr. Germán Graterol. Voy a realizar la siguiente presentación sobre las pruebas cerebelosas. Pero primero vamos a recordar que el cerebelo se encuentra ubicado en la parte posterior del encéfalo, cuya función primordial o principal es coordinar la acción muscular voluntaria. Por ello, su alteración se estudia sistemáticamente a través de diferentes pruebas. Cuando exploramos el cerebro, también estamos explorando una parte importante del sistema de equilibrio. A continuación, vamos a realizar la primera prueba, denominada prueba de marcha, en la cual ubicamos al paciente en posición de pie y le indicamos que debe caminar hacia adelante y hacia atrás, tanto con los ojos abiertos como con los ojos cerrados. Adelante, camina. Hasta allí, devuélvase. Ahora lo vamos a realizar con los ojos cerrados. Adelante, cierra los ojos, adelante. Hasta allí, hacia atrás. ¿Listo? Al finalizar esta prueba, ya podemos determinar ciertas lesiones que puede presentar el paciente, las cuales son las siguientes: lesión motora de los cordones motores, lesión cerebelosa, lesión unilateral y lesión central. Ahora vamos a realizar la segunda prueba, que consiste o se denomina prueba índice-nariz. En esta prueba llevamos al paciente y lo colocamos en posición sentada. Le indicamos al paciente que extienda su brazo, cierre su puño y extienda su índice. Él va a llevar su índice hasta la nariz y luego extenderá su brazo. Por favor, comience. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Más rápido. Ahora vamos a hacer la misma acción, pero con los ojos cerrados. Cierre los ojos. Otra vez. Más rápido. ¿Listo? Ahora vamos a realizar la acción, pero con el brazo izquierdo. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Más rápido. Bien, ahora vamos a realizar la acción con los ojos cerrados. ¿Listo? Esta prueba también la podemos realizar de la siguiente forma, que es conocida como dedo-nariz, en la cual el paciente extenderá su brazo y de igual forma tocará su nariz, pero esta vez va a tocar, en vez de extender únicamente el brazo, va a tocar el dedo del doctor. La acción se realiza de esta forma. Usted va a llevar su dedo hasta acá y va a tocar mi índice con los ojos abiertos. Comencemos. Con los ojos cerrados. ¿Listo? Ahora vamos a realizarlo con la otra mano. Con los ojos cerrados. Listo. Al terminar esta prueba, lo que estamos comprobando es la sinergia del paciente. Por lo tanto, la importancia del psicólogo clínico es conocer el funcionamiento de las diferentes zonas del cerebro. Por ende, al tener ya identificado el funcionamiento de los mismos, podrá determinar el trastorno mental que puede padecer el paciente en función al comportamiento de las estructuras mentales. Gracias por su atención, nos veremos en un próximo video.